lo más ameno posible, ¿ya? Hoy día nos toca hablar sobre el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Contaminadas, pero lo que nos interesa aquí es plantear desde el punto de vista del uso de eh, organismos vivos o sus derivados, ¿no? Para el tratamiento de aguas residuales, ¿no? En realidad existen, ¿no? El tratamiento de aguas residuales. Hay muchos países que realizan este tratamiento antes que esas aguas residuales puedan llegar a los cuerpos de agua, ¿no? Como el caso del mar principalmente, ¿no? Hacia los océanos. Entonces, previamente es agua contaminada, ¿no? El agua residual, vamos a ver a qué se llaman aguas residuales. Es agua que ya tiene, pues, componentes que no son propios del agua, antes que lleguen al mar, a los océanos, deben ser tratados, ¿no? Y dentro de eso hay que resaltar el tema de los microorganismos, ¿no? Entonces, aguas residuales pueden tener muchos microorganismos patógenos. Y si no se hace tratamiento, esa agua llega pues con microorganismos patógenos a los mares o los océanos, y eso que va a generar una alteración, ¿no? En este ecosistema marino. Entonces, y además de eso, la presencia de eh, microorganismos patógenos va a tener un impacto negativo, ¿no? En el ambiente acuático, debido a que muchos de estos son resistentes, ¿no? A muchos antimicrobianos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que pueden transferir estos genes de resistencia a otros organismos que no tenían resistencia, pueden tener resistencia, ¿no? Entonces, cuando puedan causar alguna enfermedad, claro, son microorganismos que han adquirido esa resistencia por contacto a otros microorganismos que han llegado, ¿no? Con aguas residuales. Bien, voy a presentar mi pantalla. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver eh, sobre aguas residuales, los agentes biológicos, ¿no? Que se utilizan para el tratamiento de aguas residuales y contaminadas. Bien, hablando de aguas residuales, vamos a ver pues una diversidad de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo en esta lámina superior derecha son aguas residuales de alcantarillado. Fíjense cómo directamente se vierte hacia el mar. Es agua residual no tratada y uno se puede dar cuenta por esa espuma que genera. Igualmente por aquí, ¿no? Por aquí es agua residual contaminada que provienen de las alcantarillas, ¿no? Y esto tiene pues una diversidad de contaminantes químicos y también biológicos. Igualmente aquí vemos, estas aguas son, claro, que pueden ser aguas de los canales de irrigación o, por ejemplo, o aguas provenientes del riego de los terrenos de cultivo. Esas aguas que provienen del riego de los terrenos de cultivo también son aguas residuales, porque va a tener contaminantes. ¿Qué contaminantes puede tener? Por ejemplo, residuos de fertilizantes sintéticos, residuos de pesticidas, etcétera. Asimismo, aguas residuales también los que provienen de las granjas, ¿no? Del uso en la veterinaria, aguas residuales domésticas, y que aquí en las alcantarillas, ¿no? Aguas residuales de los hospitales, de las industrias, etcétera, etcétera. Entonces, las aguas residuales son aquellas cuyas características originales del agua han sido modificadas, ¿no? ¿Cuáles son las características originales? Claro que tienen pues un cierto pH, una cierta cantidad de minerales,
principalmente, ¿no? Pero estos han sido modificados por actividades humanas. Entonces, por eso, para que sean vertidos a los cuerpos de agua, ya sea los ríos o los océanos, los mares, tienen que tener un previo tratamiento, ¿no? Antes de ser usados o ser vertidos. Entonces, en el caso de nuestro país, hablando de nuestro país, Lima y Callao es una de las ciudades muy pobladas, muy saturadas, pues una de las ciudades que genera pues gran cantidad de aguas residuales por la misma actividad de su población. No solamente por eso, sino también aquí concentra buena parte también de las actividades económicas. Y eso genera aguas residuales, claro que sí. Entonces, cada vez, cada tiempo, cada año va aumentando la generación de aguas residuales. Entonces, por ejemplo, se estima que cada uno de nosotros, diariamente, cada uno de nosotros, podemos utilizar cierta cantidad de agua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cantidad de agua? A ver, aquí quiero que participan. ¿Qué cantidad de agua piensan que usamos diariamente cada uno, ¿no? O sea, en todo, ¿no? En la comida, en el baño, en el inodoro, lo que tomamos. ¿Qué cantidad de agua, jóvenes? A ver, ¿tienen alguna idea? Sí, adelante, adelante, Sara. Pues, yo creo que al día sería pues entre 15 a 30 litros. No podía ir en Kunda, ya la salida será para 30 litros. ¿Alguien más? Cantidad de agua. A ver, ¿alguien más? A ver, Camones. 100 litros. Ariana, Damián, ya. Más o menos está cerca ahí. Cerca ahí. Dice que es en promedio jóvenes de 90 litros. Imagínense, ¿no? Eso multipliquemos. Claro, ese es el promedio, los que tienen acceso, ¿no? 90 litros. Los que tienen acceso, los que tenemos acceso, claro, algunos que tienen pues acceso restringido al agua. Multipliquemos por la población que hay en Lima, imagínense qué cantidad de agua, ¿no? Diariamente. Y eso, claro, se convierte en aguas residuales, claro que sí. Y ahí vemos cuánto de aguas residuales estamos generando, ¿no? Y eso es estamos hablando por cada persona. Imagínense las actividades económicas que generan los hospitales, igualmente, ¿no? Se genera gran cantidad de aguas residuales. Y cada agua residual va a tener su propio componente, su propio contaminante. Entonces, las aguas, por ejemplo, residuales que provienen de las cloacas, eso van a tener, claro, hay gran cantidad de contaminantes biológicos, ¿no? Microorganismos. Los que provienen de hospitales, por ejemplo, hay residuos de qué? A ver, residuos de qué habría de los que provienen de hospitales, jóvenes, a ver. Residuos orgánicos. Residuos orgánicos, muy bien. Claro, buena parte, ¿no? Los domésticos hay bastantes residuos orgánicos, pero aparte de residuos orgánicos, los hospitales, ¿qué otro residuo puede ser? Casos biológicos, puede ser biológicos. ¿Y el otro cuál sería? Residuos químicos. Residuos químicos. Dentro de químicos, ¿qué cosa? Residuos tóxicos. Llega vos, traba, microbiológicos tóxicos. y esto será. Dentro, allá, por ahí alguien, Camones, los fármacos, así es. Ahí están los residuos de medicamentos. ¿Ya? Entonces, vemos ahí de que cada tipo de agua residual va a tener su componente propio, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, las veterinarias o los establos donde hay crianza de animales, igual también genera
residuos de fármacos, porque acuérdense que se utiliza bastante en, en, en la producción de animales, ya sea para huevo o para carne, se utiliza diferentes fármacos, porque si no se usaría, claro que los animales tendrían problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pollos, se utiliza bastante para poder prevenir, hay ciertas vacunas que se usan, al fin y al cabo son medicamentos, por ejemplo, para prevenir el moquillo, ¿no? Porque si no tendrían problemas los pollos, se llenan de moco, la vía respiratoria se mueve, eso es lo que le dan, ¿no? Entonces, y ahí vamos a ver los residuos que se van generando. Y dijimos de la agricultura, que residuos de fertilizantes sintéticos y asimismo residuos de pesticidas. Bien, entonces ahí vamos a ver la clasificación de aguas residuales. Vemos aguas residuales industriales, todo lo que proviene, ¿no? De la industria, ¿no? Ahí está la actividad minera, por ejemplo, en aguas residuales industriales. Está la agrícola, energética, agroindustrial, entre otras. Aguas residuales domésticas es propiamente lo que proviene a nivel doméstico y también aquí se considera residencial y comercial, propio de la actividad humana. Y aguas residuales municipales está relacionado, ¿no? Con el trabajo, ¿no? A nivel de drenaje, ¿no? De aguas de drenaje pluvial, aguas residuales de origen industrial previamente tratadas, ¿no? Hay aguas que se hace el tratamiento, ¿no? Hay ciertos gobiernos locales pueden hacer tratamiento de agua, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tratamiento hacen? Uno de los tratamientos así clásicos que se hace es el cribado, ¿no? ¿Cribado en qué consiste? Solamente retener, claro, hay ciertos gobiernos regionales que hacen, ¿no? Retienen las partículas grandes, ¿no? Entonces, al menos con eso evitan, por ejemplo, que lleguen a los océanos, por ejemplo, las botellas, plásticos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, esto sería aguas residuales municipales. De acuerdo al grado de contaminación, jóvenes, las aguas pueden ser negras y aguas grises. ¿Qué son aguas negras? Son los que provienen, no son los contaminados y que tengan pues materia fecal, humano o animal. Es decir, ese agua que proviene de las cloacas, de los inodoros, son aguas negras, ¿no? Una parte, ¿no? Pero esa agua del lavadero, ¿no? Nos lavamos la mano, eso no es agua negra, no es agua grises. Entonces, aguas procedentes de lavado, aseo personal, cocina, de la cocina, son aguas grises. Claro que no, en que se van diferenciando, no va a tener materia fecal, ¿ya? Entonces, fíjense esto lo pongo porque en otros países hay plantas de tratamiento, ¿no? Públicos de aguas residuales. En nuestro país, jóvenes, el tratamiento de aguas residuales es incipiente. Solamente buena parte que se hace es solamente el cribado nada más. Ese cribado consiste, como lo dije, es retener con una malla las partículas grandes que hay en el agua. Bien, entonces, dentro de la composición de aguas residuales hay materia orgánica. Dentro de eso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros lavamos los platos a nivel doméstico, hay residuo de comida. ¿Qué cosa es residuo de comida? Azúcares, grasas, proteínas. Lo mismo proveniente de restaurantes, etcétera, etcétera. Organismos vivos. Aguas residuales va a tener pues bacterias, hongos, algas, parásitos, insectos, virus, pongo entre paréntesis porque no es considerado como un organismo vivo, pero hay una diversidad de virus, jóvenes, y muchos de ellos cumpliendo funciones muy importantes, ¿no? Como el caso de los fagos, ¿no? Son los responsables, por ejemplo, a nivel de ambiente marino, de regular la cantidad o la diversidad de las bacterias, por ejemplo. Derivados de hidrocarburos, ¿no? Que provienen de la industria, metales pesados, de la minería o también igualmente de la industria,
sales inorgánicos, sales de amonio, sulfato, nitratos, es proveniente, por ejemplo, de la agricultura, de la industria. Residuos de fármaco, dijimos, proveniente principalmente de los hospitales, ¿no? Pesticidas, proveniente de la agricultura o en todo caso de la industria de pesticidas. Igual, la industria de pesticidas genera residuos, entonces igual también va a contaminar con residuos de pesticidas. ¿Cuáles son las fuentes de aguas residuales? ¿No? Fuentes industriales, ¿no? Vamos a ver acá, la agricultura, la población misma, y esta parte, efluentes industriales y poblacionales mayormente se vierten al mar. Los efluentes poblacionales, muchos de ellos van hacia los ríos, ¿no? Los lagos, las granjas y camales, ¿verdad? Algunos industriales también van a los ríos, los lagos. Igualmente, ¿no? De los que provienen de la agricultura, muchos de ellos van hacia los ríos, ¿no? Río abajo ya contaminado con aguas residuales de los terrenos agrícolas de río arriba. Efluentes mineros van hacia los ríos. Por eso en nuestro país podemos ver pues una gran cantidad de ríos contaminados con efluentes mineros. Movimiento de tierra, ¿no? Esa agua que viene, porque claro, si bien cierto, ocurre de manera natural, jóvenes, pero ese movimiento de tierra vamos a suponer que está pues relacionado con la actividad humana, también se convierte en agua residual. Bien, entonces, las actividades informales, sabemos como la minería informal, aunque la formal también contamina, claro, son los que más generan la contaminación, ¿no? a las aguas, ¿no? Entonces, eso también para tener en cuenta que aún nuestro país no se ha resuelto. Y eso podemos ver así acá cerca, ¿no? El río Rímac, es un río que pasa, que cruza, ¿no? La ciudad capital de Lima, pero uno puede ver es un río completamente contaminado, descuidado, ¿no? Entonces, ahí podemos ver lo que nos falta, ¿no? Lo que nos falta mucho hacer sobre el tratamiento de las aguas, el cuidado de las aguas, ¿no? En todo caso también los cuerpos de aguas. Bien, esto es para ver un poco, a ver cuál es la realidad de tratamiento de aguas residuales en nuestro país. Entonces, vemos, por ejemplo, cuánto de agua residual generan, cuánto es sin tratamiento, si hace tratamiento, pero una parte, ¿no? Principalmente, como les dije, el tratamiento que se hace es el cribado. Y hay ciertos ciudades de nuestro país donde el agua no se trata, pues, ¿no? Simplemente, así como se genera, así ingresa a los cuerpos de agua, ya sea ríos, lagos, lagunas o en todo caso, los mares. Bien, entonces, jóvenes, ¿en qué consiste un tratamiento de aguas residuales? Un tratamiento completo. Hay etapas, ¿no? De tratamiento. Entonces, que se genera aguas residuales antes que ese agua residual ingrese, ¿no? Por ejemplo, hacia el mar, en este caso hacia el Océano Pacífico, ¿no? Del litoral peruano, debe ser tratado previamente. Entonces, vamos a ver acá, el tratamiento de aguas residuales tiene dos etapas bien marcadas, pero hay una etapa que también se le adiciona. Bien marcados, el tratamiento primario y el tratamiento secundario. El tratamiento primario es principalmente un tratamiento físico y algo de químico también. Tratamiento físico-químico. Y justamente lo que le decía, ¿no? El cribado. El cribado es netamente físico. ¿Por qué? Porque consiste en una especie de retención de partículas grandes utilizando
mallas, ¿no? Mallas de cribado. Entonces aquí estamos en cribado. Una vez que se han retenido esas mallas, perdón, esas partículas grandes, entonces el agua ingresa a unos pozos, ¿no? Unos pozos y en donde se deja sedimentar las partículas en suspensión. ¿Listo? Entonces ahí sedimentan, pero en este caso la sedimentación no es solamente espontánea, no lo dejamos ahí por mucho tiempo y que vaya sedimentando las partículas en suspensión, no. También se utilizan compuestos químicos, por eso yo le decía, el tratamiento es físico-químico, compuestos químicos para ayudar la sedimentación, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, se utiliza sales, como el caso de o bases también, ¿no? Hidróxido de aluminio, o en todo caso también se utiliza el óxido de calcio, ¿no? Óxido de calcio que permite también la floculación de las partículas en suspensión. Listo, entonces después de sedimentar, el agua pasa a otro pozo, ¿no? Entonces ya se ha separado ya las partículas de suspensión. Pero ¿qué partículas no se ha separado? A ver, ¿qué me pueden decir? Por si acaso tu participación estamos anotando, ¿ya? ¿Qué partículas, si bien cierto hay partículas en suspensión, se ha separado? ¿Y qué partículas no se ha podido separar en esa etapa? A ver qué dicen, jóvenes. A ver, ¿alguien? ¿Qué partículas se han separado acá en sedimentación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los pozos, ¿no? O los pozos de sedimentación. Entonces, el agua ingresa por acá, ya está. El agua ingresa por acá. Acá las partículas caen, sedimenta por acá. Entonces, por acá, más o menos por acá, el agua va a pasar a otro pozo, ¿ya? O sea, aquí, claro, por acá va a ingresar a otro pozo. Entonces, aquí hemos separado las partículas que están en suspensión. Pero ¿con qué partículas el agua va a pasar? O sea, en esta parte de sedimentación, no. ¿Qué agua? Perdón, ¿qué partículas? A ver, ¿alguien iba a participar? Bien, jóvenes. A ver, para avanzar. Entonces, aquí, recuerden partículas de suspensión, ¿qué cosas son? Partículas no disueltas en el agua, ¿no? ¿Qué pueden ser, pues, partículas no disueltas en el agua? Pueden ser, pues, ¿no? Ciertas proteínas, pueden ser ciertos polisacáridos, principalmente, ¿no? Entonces, eso se puede sedimentar, pero lo que no se ha sedimentado acá, no se ha separado, son las partículas disueltas, ¿no? Por ejemplo, residuos de azúcares que eliminamos, por ejemplo, cuando lavamos los utensilios. Cuando uno toma, por ejemplo, su café, ¿no? O infusión con azúcar. Entonces, al lavar ese vaso, ¿qué es lo que estoy eliminando? Residuos de sacarosa, por ejemplo, ¿no? O en todo caso, otros azúcares, ¿no? Entonces, o también proteínas, aminoácidos que son solubles, eso no se ha separado en esta etapa. Entonces, ahí pasamos a otro pozo, ¿no? Pasa a otro pozo en donde está el agua ya, pero ya no tiene partículas suspensión, pero ya tiene partículas solubles, disueltas. Ya ahí viene la importancia, la trascendencia de uso de, en este caso, los elementos biológicos para su separación de esas partículas disueltas del agua. Y ahí hablamos ya de tratamiento secundario. Entonces, en el tratamiento secundario interviene, por ejemplo, si usamos microorganismos, aquí intervienen microorganismos. Entonces, ustedes, ¿y cómo separamos, no?
Recordemos, esas partículas disueltas son sustrato para los microorganismos. Entonces, aquí hay dos tipos de tratamiento, ¿no? Con microorganismos. Digestión anaeróbica y oxidación aeróbica. Esto ocurre en condiciones anaerobias. Condiciones anaerobias. Y oxidación aeróbica en condiciones aeróbicas. Y dentro de la oxidación aeróbica hay varios mecanismos, ¿no? Como el fango activado o lodos activados, el filtro por goteo, también aireación en pozos. Listo, entonces aquí en tratamiento secundario jóvenes, ¿qué es lo que se hace? Se separa las partículas disueltas del agua. Entonces, claro, tengo que separar eso porque con eso, con esa partícula, por ejemplo, residuos de azúcares, con eso no puede llegar el agua, por ejemplo, hacia el mar. Eso va a tener un impacto, alto impacto negativo, muy negativo, ¿no? En el ecosistema marino. Y vamos a ver por qué. Entonces, una vez que se ha hecho eso, ya se hace una desinfección. ¿Para qué? ¿No? Para poder eliminar presencia de ciertos microorganismos y recién se realiza el vertido, ¿no? Del efluente tratado. Eso es tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, es uno por este lado, el otro por este lado, ¿no? Digestión anaeróbica. Pero vamos a ver qué parte es lo que se va a realizar la digestión anaeróbica. ¿Listo? Entonces, la oxidación aeróbica nos va a permitir la separación de partículas disueltas. Y cuando se habla ya de digestión anaeróbica, más se trabaja ese sedimento. Uno puede decir, no, por ejemplo, acá quedó sedimento, ¿no? ¿Y qué se hace con ese sedimento? Si también tiene mucha materia orgánica. Ahí viene la digestión anaeróbica. Y este sedimento, muchos de ellos se van a convertir en energía. ¿Qué tipo de energía? Vamos a ver, en el gas metano, ¿no? Que en la actualidad utilizan bastante aguas residuales para producir energía eléctrica, ¿no? Primero se genera gas metano y esto se va a convertir en energía eléctrica. Bien, eso es lo que le decía, ¿no? Lo que hablamos, el cribado, ahí está una malla, esa malla retiene partículas grandes, ¿no? Como los plásticos, residuos vegetales, eh, envases, etc. Y pasa a otro tanque donde dice desengrasado, desarenado, ¿no? Y claro, aquí todavía el agua es turbia, pues, ¿no? Acá solamente ha retenido partículas grandes. Entonces aquí no solamente partículas en suspensión van a sedimentar, sino también la arena, ¿no? Etcétera. Y luego que se hace la decantación, ¿no? El decantador. Entonces aquí pasan el agua que ya no tiene partículas en suspensión, en todo caso arena. Entonces, arena, perdón. Aquí vamos a ver que todavía el agua está turbia acá, pero aquí el agua ya pasa, agua ya menos turbia o ya transparente. ¿Por qué? Porque ya no tiene partícula en suspensión y tampoco ya no tiene arena. Bien, en ambos casos va a quedar, ¿qué va a quedar? En el sedimento va a quedar pues mucha materia orgánica. Como le decía, ¿qué hacemos con esa materia orgánica? Ahí viene el tratamiento biológico, ¿no? Pero ¿qué tipo de tratamiento va a ser? Fíjense, ahí se genera el gas y a la vez el residuo que queda es más, o sea, sirve, por ejemplo, como abono agrícola. ¿Listo? A partir de ahí, como dijimos, de acá para el otro tanque pasa ya agua ya sin partículas en suspensión, pero pasa con partículas disueltas. Ahí viene la segunda etapa, ¿no? El tratamiento, ahí se lleva a cabo el tratamiento biológico. Sí, recién empezar. Una hora. Ya.
Bien, entonces, tratamiento biológico ahí, el tratamiento biológico, claro, se llama así porque no solamente voy a hacer el tratamiento con qué, con bacterias, puede trabajar con hongos, puede trabajar hasta con vegetales, ¿no? Por eso hablamos en general tratamiento biológico. Luego, claro, igual siempre hay decantación, siempre se va a generar algún sedimento. Entonces, luego, agua depurada, dijimos ya, la tercera etapa lo consideran la parte de tratamiento, la parte de desinfección. Bien, entonces, aquí vemos un poco más con detalle, ¿no? Nos detalla acá, tratamiento secundario, lagunas aireadas, lodos activos, vamos a ver en qué consiste, filtros biológicos también. El terciario tiene que ver ya un poco hasta aclaramiento del agua, ¿no? Aclaramiento, es decir, ya por ejemplo cuando se trata de un tratamiento para su uso, para consumo, ya sea animal humano, que no solamente tienes que sacarle todas las partículas, sino también hasta olor, ¿no? Porque el agua puede tener un cierto olor, porque en toda esta etapa no lo vas a sacar olor. Entonces, en la última etapa, ¿no? Se trabaja, se maneja, por ejemplo, con carbón activado, y con eso vas reteniendo el olor. Y, y la última es la desinfección. Principalmente se trabaja cloración, se trabaja con ozono y también la ultravioleta. ¿Listo? Eso, claro, requiere mucho más tratamiento. Eso es lo que está ocurriendo en Sedapal, ¿no? El agua que consumimos ocurre, en realidad es agua residual, ¿no? Lo que llega al Sedapal, a los pozos de Sedapal es agua residual. Entonces, sabemos que el agua del río Rímac está contaminada, entonces agua residual. Entonces ahí debe haber, claro, agua, el agua que se va a verter al mar, claro, ahí no es necesario, por ejemplo, sacar el olor, ¿no? Pero para consumo humano tienen que sacar el olor, tienen que regular, por ejemplo, la cantidad de sales, se tiene que regular, porque el agua potable debe tener cierta cantidad de sales. Hay una especificación. Y luego la parte de desinfección. Entonces, buena parte se trabaja el agua potable, jóvenes, se trabaja principalmente, la desinfección es por cloración o en todo caso uso de yodo. ¿Por qué? Porque ese agua que viene con agua clorada, esa desinfección que se aplica, jóvenes, no es solamente para que tenga efecto en ese lugar de tratamiento, sino que tenga efecto que pueda desinfectar todo el sistema de tuberías y de tal manera el agua que sale de tu caño sea pues agua que no te cause daño. Entonces, agua potable, alguien me pregunta, ¿agua potable se puede tomar? Claro que sí. O sea, teóricamente es agua que no tiene, pues que no debe tener microorganismos, que no debe tener otros contaminantes. ¿Puedes tomar? Sí puedes tomar, es agua potable. Entonces, ¿cómo se garantiza, no, de que el agua durante todo el recorrido no se va a contaminar? Entonces, la cloración o la iodación, ¿no? En caso uso de cloro, o en todo caso, hablamos de los halógenos, o en todo caso yodo, ¿ya? Eso funciona mejor. Claro, el tratamiento con ultravioleta es en el pozo, igualmente con ozono también, ¿ya? Bien, entonces, tratamiento de aguas residuales es todo el proceso tecnológico. ¿Y cuál es el fin? Recuperar la calidad de agua hasta niveles aceptables por el medio ambiente. Esos son niveles aceptables por el medio ambiente. Entonces, aquí se debe cumplir ciertas normas vigentes en cada país. Ya hemos dicho qué cosa es tratamiento primario, principalmente es físico-químico, y tratamiento secundario es biológico. Y terciario ya es el pulido de agua, se denomina así, pulido de agua, que es sacarle el olor, el color también, por si acaso, ¿no? Que puede ser, pues, como consecuencia de uso
en una industria, algún pigmento, esto forma parte de agua residual, entonces el agua puede tener cierto color, ¿no? Entonces eso también se saca, ¿no? En tercera etapa de tratamiento. Entonces, en esta parte, para la asignatura, ¿qué nos interesa? El tratamiento, perdón, el tratamiento secundario, el tratamiento que tiene que ver con el uso de los microorganismos, ¿ya? En nuestro caso. Entonces, aquí vamos a ver la presencia o el trabajo de las bacterias eh, aeróbicas y anaeróbicas. Entonces, ¿en qué caso vamos a ver que participan bacterias anaeróbicas? ¿En qué caso las bacterias anaeróbicas? Entonces, vamos a ver ahí depuración aeróbica, depuración anaeróbica. Pero antes de eso, vamos a ver cómo se mide el grado de contaminación con materia orgánica de aguas residuales. Se mide a través de este marcador, ¿no? Que se denomina, ese marcador bioquímico, ¿no? La demanda bioquímica de oxígeno de 5 días. ¿En qué consiste en términos generales demanda bioquímica de oxígeno? Recuerden, hay una cantidad de materia orgánica en el agua. Entonces, esa materia orgánica, los microorganismos que están presentes en el agua, ¿qué van a hacer? Van a utilizar. Pero para poder utilizar, van a requerir, van a usar oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto que está en el agua. Fíjense, para metabolismo en condiciones aerobias, el microorganismo necesita oxígeno. Utiliza ese oxígeno disuelto. Entonces, a eso se llama la demanda bioquímica de oxígeno, o sea, el oxígeno que demanda el microorganismo, o en todo caso, la degradación de esa materia orgánica. Eso es demanda bioquímica, y eso se hace en 5 días, ¿no? En un tiempo de 5 días. Por eso se llama demanda bioquímica de oxígeno, 5 días DBO5. ¿Listo? Entonces, en términos generales. Entonces, esto, como les dije, se utiliza como un marcador. ¿Por qué? Porque hay un límite ya, ¿no? Para poder clasificar las aguas, se clasifican en base, ¿no? De la contaminación en base a la demanda bioquímica de oxígeno. Aquellos que tienen alto, ¿no? Porque tienen mayor cantidad de materia orgánica, están más contaminados. Aquellos que tienen menos, también. Entonces, por ejemplo, en el tratamiento del agua para agua potable, también utilizan esto para saber si ya cumple, ¿no? Con las especificaciones en cuanto al DBO5. Así mismo tenemos por acá la demanda química de oxígeno. La demanda química de oxígeno es el oxígeno necesario, ¿no? Necesario, ya sea para poder oxidar químicamente o bioquímicamente el sustrato que hay en el agua. Y por lo tanto, por eso, la demanda química de oxígeno es mucho mayor a la demanda bioquímica de oxígeno, porque aquí es el oxígeno utilizado por microorganismos. En cambio aquí, ese oxígeno utilizado por microorganismos más el oxígeno que se necesita eh, para, para la oxidación química propiamente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Como le dije, la demanda bioquímica de oxígeno va a ser mucho mayor, perdón, la demanda química va a ser mucho mayor que la demanda bioquímica. Entonces, aquí más o menos el proceso, ¿no? Siempre se trabaja con una cantidad de muestra de 1 litro, pero además uno debe medir en el campo, ¿no? El pH y la turbidez del agua. En el laboratorio, la muestra original va a ser diluida y a su vez, para poder garantizar que haya oxígeno suficiente, se airea. ¿Ya? Al inicio tiene que airear para que haya, porque hay tanques de oxígeno por si acaso, ¿no? Con eso aireamos para que haya
oxígeno suficiente. Y luego se mide el oxígeno antes de iniciar el ensayo, se mide el oxígeno disuelto inicial. Luego se incuba a 20 grados, ¿ya? Por 5 días y se mide el oxígeno disuelto. ¿Y cómo se calcula el oxígeno? La demanda bioquímica de oxígeno. Se supone, ¿no? El oxígeno, el disuelto inicial va a ser mayor que el final. Entonces, inicial menos final sobre la muestra, ¿no? O sea, aquí hay que considerar si se ha hecho diluciones. ¿En qué caso se hacen diluciones acá, jóvenes? ¿Ya? Hay que prestar un poquito de atención aquí porque voy a tomar examen, en el examen voy a poner la pregunta aquí. Entonces, ¿en qué caso? Dijimos, mire, el tamaño de muestra es 1 litro, ¿ya? No hay nadie. Ya. Bien, jóvenes, entonces la muestra se puede trabajar así tal como está o se puede diluir. La pregunta es aquí, ¿en qué caso sería necesario diluir? A ver, jóvenes, participen. ¿En qué caso diluirás? Acuérdense que ¿qué medimos con ese marcador? Dijimos, medimos la cantidad de materia orgánica, es decir, el grado de contaminación también del agua residual. Entonces, a ver, ¿en qué caso tendría que diluir? A ver, señorita Cachique. Bueno, muy bien, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Porque sabemos que el agua está muy contaminado, tiene bastante materia orgánica, ahí va a ser necesario diluir. ¿Por qué? Puede darse caso de que el oxígeno que disuelto no va a ser suficiente, ¿no? Para poder degradar esa materia orgánica. Entonces, en ese caso, tengo que hacer diluciones. Por eso es importante acá hacer, para la muestra, considerar las diluciones. ¿Ya? Entonces, fíjense, no es difícil, ¿no? Solamente aquí el tema es la medición de oxígeno disuelto, ¿no? Aquí nosotros en el laboratorio contamos con el bioreactor, que puedo hacer el trabajo acá en el bioreactor, claro que sí, ¿no? ¿No? Entonces, tenemos sensor de oxígeno disuelto, ya me lo mide al inicio. Es más, ¿no? En el bioreactor yo puedo ver cómo está el comportamiento de oxígeno disuelto, ¿no? Es en el software, me sale la gráfica, ¿no? Entonces, así va a estar, ¿no? Oxígeno disuelto versus tiempo, ¿no? Por ejemplo, empieza así. Vamos a ver que la gráfica me va saliendo. Yo puedo observar el comportamiento. Y a los 5 días determino oxígeno disuelto. Y con eso saco la demanda bioquímica de oxígeno. ¿Ya está? Entonces, la demanda bioquímica de oxígeno es un marcador, ¿no? Para ver si el agua está tan contaminado o en todo caso si el agua ya cumple con las especificaciones después de haber realizado el tratamiento. ¿Ya? Entonces, muchas veces se maneja la relación demanda bioquímica de demanda química de oxígeno sobre demanda bioquímica de oxígeno. Fíjense los valores, ¿no? Cuando es menor 2.5, entonces la fracción biodegradable es elevada. O sea, con eso también puedo ver, ¿no? Entonces, puedo ver el grado de contaminación. Un rango de 2.54, la fracción biodegradable no es elevada. En un rango que es superior a 4, entonces la fracción no biodegradable
es elevado. O sea, tiene menos fracción biodegradable. Entonces, aquí podemos ver ya, fíjense, por eso yo les decía, ¿no? Es un indicador, un marcador, ¿no? Agua potable, el rango de DBO5 entre 0,75 a 1. Debe estar en este rango. Entonces, ¿qué pasa si está encima de 1,5? Entonces, se tiene que hacer el retratamiento. Agua poco contaminada, 5 a 50. Agua potable negra municipal contaminada, ¿no? O sea, negra ya se le ha sacado algo, ¿no? El tamizado, 100 a 400. Y aguas residuales industriales que tienen mucha carga orgánica, de 500 a 10.000. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es complicado hacer este trabajo. El detalle solamente es la medición de oxígeno disuelto. Si tienes un medidor de oxígeno disuelto, sencillo, ¿no? Eso es lo que manejan, ¿no? A nivel de tratamiento de aguas residuales y SEDAPAL manejan esta parte también. Muy bien. Entonces, ¿qué sirve esto también? El DBO5, jóvenes, sirve también para medir la eficacia del tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuán eficaz es el tratamiento que realizo? Entonces, para aguas residuales domésticas, fíjense cuánto debe ser el DBO, ¿no? 200. Para aguas residuales industriales debe ser 1500. No, claro, que yo no voy a llegar hasta agua potable. Este es para agua potable. Entonces, doméstica residual, debo llevar, ¿no? Hasta 200. Ya con eso se puede manejar. Los industriales hasta 500, ¿ya? Una buena planta de tratamiento, por ejemplo, debe reducir a 5 dB. ¿Ya? Bien. Entonces, jóvenes, aquí hay un detalle importante en este gráfico. ¿Cuál es el impacto de materia orgánica y la presencia de ciertos sales en ambientes acuáticos? ¿Tiene un impacto negativo? Claro que sí. Entonces, materia orgánica, ya sabemos, imagínense que el agua que llega con bastante materia orgánica hacia el ambiente marino. Entonces, ¿qué va a hacer, jóvenes? Llega materia orgánica, sustrato para las bacterias que están ahí. Pero las bacterias no dicen, pues hay sustrato, no hacemos nada, no, la bacteria aprovechan para poder reproducirse, ¿no? Se nutren y se reproducen. Pero la bacteria no solo utiliza el sustrato, digamos. ¿Qué más utiliza, jóvenes? Usa el oxígeno disuelto del agua. Entonces aquí planteamos, ¿quiénes más usan ese oxígeno disuelto del agua en el ambiente marino? Los peces y otros animales, ¿no? Otros animales marinos, que filtran el oxígeno disuelto a través de las branquias, principalmente los peces. Entonces, cuando hay mucha materia orgánica, ¿qué va a ocurrir? Hay una disminución de oxígeno disuelto por el uso, ¿no? De este oxígeno por parte de los microorganismos para poder metabolizar esa materia orgánica. Ya estamos viendo ya el impacto negativo que va a tener. ¿Qué más? Si bien es cierto, aquí va a influir negativamente con la disminución del oxígeno disuelto. ¿Qué más? También la presencia de sales de amonio, de nitratos, asimismo de fosfatos jóvenes, tiene un impacto negativo en el ambiente acuático. ¿Por qué? Porque es el causante de la eutrofización, ¿ya? Causante de la eutrofización. ¿Qué cosa es la eutrofización, jóvenes? Es el desarrollo descontrolado de algas unicelulares, asimismo de las cianobacterias, principalmente algas unicelulares y cianobacterias fotosintéticas, así como estamos viendo acá, ¿no? Entonces, ¿qué genera? En la superficie desarrollan y ¿qué hacen? Van a tapar la luz, ¿no? Debajo hay ciertos microorganismos fotosintéticos que cumplen una función muy importante en el ambiente marino, por ejemplo.
Pero no solamente eso, el gran problema es eso. ¿Cómo es que el oxígeno se va a convertir en oxígeno disuelto? ¿De dónde proviene eso? Principalmente del ambiente, ¿no? Entonces el oxígeno, acá, para poder estar como disuelto en el agua, tiene que difundir. Pero si en la superficie hay una capa, ¿no? Una capa de células, algas unicelulares, de cianobacterias, tapan, entonces ya no va a haber difusión de oxígeno. Y eso también va a reducir la concentración de oxígeno, es decir, oxígeno disuelto. Listo. Entonces, lo mismo, jóvenes, esto va a tener un impacto negativo. Por eso la importancia de realizar el tratamiento de aguas residuales, jóvenes. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, ¿no? Materia orgánica va a tener alto impacto, ¿no? Entonces, estamos viendo, fíjense, con materia orgánica, aquí vemos que, y asimismo, presencia de nitratos, sale de amonio, fosfato, fíjense como las algas y las bacterias aumentan. Claro, aparentemente aquí aumenta el oxígeno, pero muchas veces el oxígeno no se difunde, así como está, no se difunde bien, ¿ya? Eso es el impacto, entonces por eso es necesario el tratamiento de agua residual, ¿ya? Y a eso hay que sumar, hay que proteger el ambiente, la presencia de ciertos patógenos, ¿no? Como ya indicamos al inicio. Bien, jóvenes, entonces, el tratamiento secundario, vamos a ver, incluía tratamiento secundario anaeróbico y tratamiento secundario aeróbico. El tratamiento secundario anaeróbico, ¿qué es lo que se va a hacer tratamiento anaeróbico, jóvenes? El sedimento, ¿no? De ese producto de la sedimentación. Entonces, en esa sedimentación, jóvenes, ¿qué han sedimentado, no? Materia orgánica particulada, ¿no? Materia orgánica no soluble. Hay bastante, por ejemplo, polisacáridos. Entonces, en ese caso, el tratamiento es anaeróbico. Aquí se utilizan microorganismos que van a realizar, por ejemplo, la fermentación de esta materia orgánica. Entonces, aquí vamos a ver, ahí están los polímeros complejos, ¿no? Entonces, acá hay hidrólisis de enzimas microbianas, hidrolizan, es decir, al hidrolizarle, ¿qué generan? Generan azúcares, por ejemplo, en el caso de polisacáridos, azúcares fermentados. Y ocurre fermentación acá, ¿no? Y como producto de fermentación, jóvenes, se va a generar acetato, se va a generar hidrógeno y CO2. Y justamente, tanto acetato, hidrógeno y CO2 es sustrato para qué? Para poder generar metano. Y aquí actúan los metanógenos, ¿no? Metanógenos. Microorganismos que trabajan en condiciones anaerobias, por eso decía la parte anaeróbica. Son estrictamente anaeróbicos. Entonces, fíjense cómo se convierte materia orgánica compleja, se convierte en metano, agua por este lado, y por este lado, a partir de acetato, el metano y CO2. Claro, este CO2 puede regresar acá y ser usado por este grupo de metanógenos. Eso es el tratamiento anaeróbico. Fíjense, con tratamiento anaeróbico, jóvenes, la materia orgánica se convierte en energía aprovechada. ¿Ya? Entonces, en este tratamiento biológico anaeróbico hay etapas, ¿no? Lo que hemos visto acá. ¿Ya? La primera etapa, jóvenes, la degradación de materia orgánica compleja. Se degradan, ahí participan exoenzimas de los propios fermentadores, ¿no? Pero aquí primero se degrada, así como en una fermentación alcohólica, ¿no? Primero se degrada, por ejemplo, el almidón, son exoenzimas, ahí participan las amilasas. Una vez que se ha degradado y hay presencia de, por ejemplo, azúcares simples, viene la etapa de ¿qué? La etapa de
fermentación. A esta primera etapa, jóvenes, también se le conoce como la solubilización. ¿Solubilización de qué? De materia compleja. Entonces, por ejemplo, un polisacárido que era insoluble, se lo degrada, claro, se obtienen azúcares simples que ya van a ser solubles. Listo. Entonces, en la segunda etapa ya es el uso de esta materia orgánica solubilizada, en donde participan las bacterias acidogénicas, pero en este caso a través de fermentación. Entonces, habíamos visto aquí se van a producir acetato, ¿no? Acetato, y otros fermentadores van a producir hidrógeno y CO2. Listo. Entonces, los ácidos orgánicos como ácido propiónico, coloico, alcohol simple, dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, etcétera, aquí se van a generar. Esta etapa, claro, genera los malos olores, porque se generan ácidos orgánicos y otros compuestos volátiles. Listo, entonces, ahí por el producto de la fermentación se han generado estos componentes que le van a dar mal olor. Y la tercera, la participación de los metanógenos. Los metanógenos convierten en metano estos productos de la segunda etapa. Y este metano es lo que se va a utilizar como combustible. Ya la ves, aquí como en el caso del acetato, eso es lo que va a dar mal olor. Entonces, como esto se ha convertido en metano, entonces con esto ya se resuelve el problema de olor. Bien, entonces, el tratamiento anaeróbico, recuerden que debe ocurrir en condiciones anaerobias. Le debe dar las condiciones para que se dé de tal manera el tratamiento sea pues lo más, que tenga el mayor rendimiento posible. Para que tenga mayor rendimiento posible, ¿qué es importante acá? El mantenimiento de condiciones anaeróbicas. En el caso de metano, por ejemplo, en fermentación se puede producir una gran cantidad de sustrato, pero a los metanógenos no le damos las condiciones anaerobiosis, por más que hay sustratos no van a producir lo que uno espera, ¿no? Entonces es importante esa parte. Bien, entonces, por eso la eficiencia sanitaria en remoción de carga orgánica dependerá de la adecuada operación de la fase metanogénica. Por eso es importante. Pregunta el examen, ¿ya? Aquí determina en tratamiento biológico anaeróbico el rendimiento del tratamiento. ¿Quién le determina? Los metanógenos, ¿ya? Muy bien, son de lento crecimiento a la vez susceptibles, variaciones bruscas de temperatura y también igual del tema de presencia de oxígeno. Muy bien. ¿Cómo es el mecanismo, no? De la biosíntesis de metano. ¿Con qué fin producen metano las bacterias? ¿Es producto de qué, jóvenes? Una ruta metabólica de obtención de energía. ¿Ya? Claro, de pasada producen metano. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, el CO2 hidrógeno que se ha generado. Entonces aquí hay la ferredoxina, ¿no? La ferredoxina es responsable de fijar el hidrógeno. Característica de la ferredoxina es que puede ceder protones, puede recibir protones. Aquí tenemos los que van a participar, ¿no? Todos los cofactores, los coenzimas de participación. Listo. ¿Y quién es el encargado de fijar el CO2, el metano furano? Este es el metano furano. Listo. Entonces, aquí fíjense, ya se formó el formil. Aquí participa la metanopterina. Cambia, le saca el metano furano. Otra vez, aquí, la coenzima F420, fijando el hidrógeno. Tiene esa capacidad, esta coenzima, de también recibir y ceder. Se genera metilena, otra vez coenzima 420. La participación, y aquí se generan protones.
los protones, y eso que va a generar, ¿no?, la movilización de sodio. Movilización a nivel de la membrana, movilización de sodio, y eso a la vez, el retorno de sodio va a generar, aquí no hablamos de la fuerza protón motriz, sino la fuerza sodio motriz. Y eso va a generar ATP. Claro, participa la enzima ATP sintasa. ¿Listo? Entonces, por este lado, todavía participa el coenzima M. ¿Ya? Metilreductasa y forma el complejo F430, la coenzima F430, que genera metano. Listo. A los que producen metano, porque hay bacterias, recuerden jóvenes, bacterias que producen metano, pero hay otro grupo que degrada, ¿no? A estos se conocen como los metanógenos, ¿no? Y los que degradan son los metanótrofos, ¿ya? Es diferente, pues, a los metanógenos, los que van a producir metano. Metanótrofos, los que van a degradar metano, ¿ya? Entonces, fíjense, estos metanógenos, ¿qué maquinaria deben tener? Metanofurano, fijador de qué? Del CO2. Metanopterina, que interviene también, ¿no?, en este proceso, ¿no?, que estamos viendo, fíjense, la metanopterina, que interviene en el proceso ayudando al metanofurano. Fíjense el coenzima F420. ¿A qué se parece esta molécula? A ver, ¿a qué se parece esta molécula? A ver, ¿a qué molécula se parece, jóvenes? ¿A qué molécula se parece? Hemoglobina. Hemoglobina, a la clorofila, ¿sí o no? Pero fíjense en el centro que está acá. Hemoglobina en el centro que está, hierro, ¿no? En clorofila está, en clorofila está El magnesio. magnesio. Fíjense, aquí es el níquel. Fíjense la importancia del níquel en la naturaleza de los metanógenos, ¿ya? Coenzima F420. Ese níquel en la coenzima 420, jóvenes, está relacionado con qué? Con la fijación de nitrógeno, ¿ya? O sea, captura nitrógeno y a la vez tiene la capacidad de ceder, ¿ya? Bien, jóvenes, también está la coenzima M. Entonces, todo esto debe tener el metanógeno para poder aprovechar el hidrógeno CO2 como fuente de energía, generar ATP y a la vez producir metano, ¿ya? Ventajas de tratamiento anaeróbico. ¿Cuál es? La producción de energía, conversión de la materia la energía de la materia orgánica, ¿en qué? En metano. Y eso se va a convertir en otro tipo de energía, ¿no? Entonces, eso es una de las ventajas importantes en la actualidad. Asimismo, aquí vamos a ver también los costos operativos van a ser menores, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí mismo está, en la misma materia orgánica, se van a encontrar los microorganismos que van a realizar ese trabajo, ¿ya? O sea, muchas veces no es necesario usar, pues, cepas, ya uno que puede tener ahí aislado, no. La misma materia orgánica, ahí se encuentran los microorganismos. Muy bien, eso es tratamiento biológico anaeróbico. El otro tratamiento biológico aeróbico. ¿Para qué era ese tratamiento biológico aeróbico? A ver. Chalín. A ver, ¿para qué era el tratamiento biológico aeróbico? ¿Cuál era la finalidad? No está Chalín. Person. Sí, que estaba acá, lo que pasa es que no lo escuché por internet.
Ya, y los dos, ya cualquiera puede contestar. Ya, ¿Cuál era con lo que me estaba preguntando sobre, creo que el tratamiento biológico de aerobios, no había escuchado bien, creo que más que todo era, lo que se utilizaba más que todo eran los sistemas microbios, creo que eran microbios como las bacterias para lo que era limpiar el agua sucia, ¿no? Son como unos pequeños recicladores que hacen que se pueda limpiar el agua sucia. No, pues dijimos en la clase, ¿eh? En específico, ¿qué, qué es lo que se sacaba, ¿no? En el tratamiento, o cuál era la finalidad de tratamiento biológico aeróbico. Al inicio dijimos, a ver, su compañera Suzuki se encuentra. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Ha escuchado al inicio o no? ¿Cuál era el fin del tratamiento biológico aeróbico? Era degradar la materia orgánica, está disuelta en la presencia de oxígeno. Muy bien, ya, listo, así de simple. Materia orgánica disuelta. Recuerden, la sedimentación no se ha sedimentado materia orgánica disuelta. El agua pasa con materia orgánica disuelta, por ejemplo, sacarosa, aminoácidos, hay proteínas disueltas. Entonces, aquí se utilizan microorganismos para que puedan degradar, ¿no? Degradar, reducir la cantidad de materia orgánica, ¿ya? Claro, igual va a producir residuos, ¿no? Va a haber un sedimento, porque el microorganismo va a aumentar en biomasa y residuos de materia orgánica va a sedimentar también las células microbianas. Y justamente, jóvenes, ese sedimento que se genera producto de tratamiento biológico aeróbico, a ese sedimento se le denomina como lodos activos. ¿Ya? Esos son los lodos activos, lodos activados. Entonces, ¿qué va a tener ese lodos activados? De repente ustedes en algún momento habrán escuchado, han visto cómo se elabora, por ejemplo, la chicha de jora, ¿no? Chicha de jora, ¿saben para qué se utiliza como inóculo, como fuente de levadura se utiliza el concho, ¿no? Justamente es el sedimento. Entonces el sedimento sedimenta materia orgánica, residuos, pero lo más importante, ¿qué cosa? Ahí se va a encontrar la levadura que va a realizar la fermentación. Lo mismo aquí. En ese lodo activo va a estar residuos orgánicos, pero va a haber microorganismos que van a realizar la degradación. Entonces yo puedo utilizar este mismo lodo como inóculo para otro proceso de tratamiento biológico aeróbico. A eso se conoce como proceso de lodos activos. Lagunas aireadas se llama así, jóvenes, porque a las lagunas se va aireando, ¿no? Y muchas veces en lagunas aireadas ocurre pues la aireación. Imagínense lagunas utilizando algún equipo, es un poco complicado. ¿Y cómo se puede airear? Así como se está viendo acá, ¿no? Entonces es un campo abierto que el mismo oxígeno del ambiente puede airear. Proceso de filtración biológica es otro mecanismo, ¿ya? En donde se maneja, ¿no? Claro, igual, el microorganismo puede ser proveniente, ¿no? De la misma, de lo que puede encontrarse en el mismo agua, o en todo caso utilizando microorganismos ya, microorganismos se pueden manejar ya como inocuos, ¿ya? Entonces, en eso consiste el tratamiento biológico aeróbico, ¿no? Y luego, claro, yo separo todo lo que se ha degradado, separo por sedimentación, o en todo caso, filtración, ¿no? Y justamente por filtración biológica, ahí se filtra, ¿no? Producto, después del tratamiento, se filtra para retener a los microorganismos, o en todo caso también los residuos que se han generado. Entonces aquí vemos proceso de lodos activados. Eficiencia de remoción, ¿qué tanto? Materia orgánica en el tanque de aireación. Entonces, es importante aquí que la dosis de oxígeno disuelto, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque va a depender de eso. Como es aeróbico, tiene que haber una cantidad necesaria de oxígeno. Igualmente es importante la concentración de biomasa activa, es decir, el inóculo. Y tiene que haber ese equilibrio, ¿no? Porque
¿Qué pasaría ahí? Pocos microorganismos, hay gran cantidad de materia orgánica, no funciona tampoco, ¿ya? Entonces, o en todo caso, puede inhibir, si hay mucha carga orgánica, jóvenes, puede inhibir a los microorganismos. Entonces, eso también se tiene que manejar, ¿no? Bien, entonces es importante la cantidad de biomasa. Aquí tenemos tratamiento aeróbico de aguas residuales. Ahí está, fíjense. Entonces, agua residual, tratamiento primario, proviene por acá, ya está, ingresa a este tanque. Tratamiento, ya, tanque de aireación con fango activado. Ya dijimos por qué se llama fango activado. Entonces, fíjense la aireación, aquí se airea. En los tanques de tratamiento, claro que se puede airear, ¿no? Dependiendo del tamaño, ¿no? Entonces, airea ¿para qué? Para darle oxígeno, para que haya mayor cantidad de oxígeno disuelto. Listo. Entonces, una vez que ha habido acá tratamiento, pasa al tanque de sedimentación. ¿Por qué? Porque siempre va a quedar materia orgánica, ¿no? Va a sedimentar, en todo caso también va a sedimentar la biomasa. Entonces, en la sedimentación, este sedimento, fíjense cómo se recupera, se vuelve a usar, ¿no? Por ejemplo, otra agua residual llega, se carga, ¿no? En todo caso, aquí primero regresa el lodo activado, ¿no? Este sedimento regresa y luego se carga o con otra agua residual. Y así sucesivamente. Claro, no todo residuo se va a utilizar como inóculo, ¿no? Y lo restante que se hace, ¿no? El restante vuelve a pasar al digestor anaeróbico, es decir, tratamiento secundario anaeróbico. ¿Producto de ese tratamiento queda residuos? Sí, de anaeróbico queda residuos se utilizan en donde en la agricultura como fertilizante. De todas maneras va a tener materia orgánica, fuente de nitrógeno, entonces se utiliza como fertilizante. Entonces aquí vamos a ver en el fango activado, aquí hay microorganismos, por ejemplo, como el Zogloea ramígera, forma los flóculos. ¿No? Por ejemplo, este microorganismo ayuda a la sedimentación, ¿no? La sedimentación de la materia orgánica degradada y asimismo de la biomasa. ¿Ya? Entonces, recuerden que este sedimento se utiliza como inóculo y por eso se llama lodos activados, fango activado. ¿Ya? Fíjense acá, el tratamiento secundario aeróbico joven, el DBU, se reduce en un 95%. Es la etapa de tratamiento en donde el mayor porcentaje de DBU se reduce. Listo, de ahí ya saben ustedes, para cuando se trata de aguas residuales, se hace una desinfección y se vierte. Ahí no es necesario, ¿no? Sacar el olor, el color, no es necesario, pulir el agua no es necesario. Entonces ahí es desinfección para poder eliminar los microorganismos que quedan y listo, por ejemplo, al mar. ¿Ya? La eliminación de carbono, ¿cómo es que se hace? ¿No? Los microorganismos utilizan este sustrato por dos vías fundamentales. Vía disimilatoria. ¿Es para qué? Para producir energía. Es lo mismo, ¿no? Que nosotros también usamos, ¿no? En el caso de carbohidratos, ¿cuál es el fin de carbohidratos? Uno es obtener energía. Segundo, fuente de carbono. Lo mismo acá también, ¿no? Los microorganismos, cuando habla de disimilatoria, es obtención de energía, asimilatoria es obtener o usar como fuente de carbono para la biosíntesis de una diversidad de compuestos orgánicos. Entonces, vamos a ver, hay vías disimilatorias fundamentales por las que se obtiene energía a partir de estos compuestos. ¿Cuáles? ¿No? Que van a ser a través de respiración celular, ya sea aeróbica y anaeróbica, y fermentación. La pregunta es, jóvenes, ¿en qué caso ocurre
respiración por respiración celular dentro del tratamiento secundario. ¿En qué caso, jóvenes? Respiración celular. ¿Y en qué caso? Respiración aeróbica. ¿En qué caso es anaeróbica y fermentación? A ver, anaeróbica y fermentación. ¿En qué caso? ¿En cuál de ellos? A ver, Coaquira. Sí, dígame, profesor. Respiración aeróbica, ¿en cuál de ellos? En este caso sería la... Dejemos secundario biológico, hay dos, ¿no? Anaeróbica, aeróbica. ¿En cuál de ellos es respiración aeróbica? Está fácil, ¿sí o no? Está fácil. A ver, ¿pueden participar? ¿Nadie más jóvenes? Algo pasa con ustedes. ¿Alguien levantó la mano? A ver, voy a revisar. ¿Nadie? Respiración aeróbica va a ser pues, principalmente en el tratamiento aeróbico. En el tratamiento anaeróbico ahí va a estar la fermentación, hemos visto ya, y respiración anaeróbica, porque es propiamente anaeróbico. ¿Ya? Muy bien. En caso de eliminación biológica aeróbica de carbono orgánico, aquí hay una diversidad de microorganismos que utilizan ya sea exoenzimas y endoenzimas. Aquí tenemos géneros, por ejemplo, lo pongo acá, Artrobacter es una de las bacterias, ¿no? Buena parte de las bacterias que participan en la degradación aeróbica de la materia orgánica. Está el género Bacillus, Alcalegenes, Moraxella, Flavobacterium, Acinetobacter, Pseudomonas, Aeromonas y Klebsiella. En tratamiento biológico anaeróbico, recuerden que habían 3 etapas. En primera etapa, que se encarga de degradar materia orgánica compleja, género Clostridium bifidobacterium. Segunda etapa, fermentación, propionobacterio, que realiza fermentación propiónica. Los bacteroides, micrococos y también están Clostridium. Es la etapa donde se va a generar mal olor, dijimos, porque se van a generar ácidos orgánicos, CO2, hidrógeno. La tercera etapa, propiamente los metanógenos, ¿no? Los metanógenos. Y en este metanógenos hay 2 grupos, jóvenes. Los acetoclásticos, los hidrogenofilas. Los acetoclásticos, aquellos que obtienen metano, producen metano a partir de acetatos. Y los hidrogenófilas, aquellos que obtienen metano a partir de hidrógeno y CO2. Los acetoclásticos, aquí en el tratamiento de aguas residuales, pregunta de examen, es los que trabajan en mayor porcentaje. O sea, metanógenos acetoclásticos, 72% del metano que producen. Aquí están metanosarcina, metanotrix. En los hidrogenofilas están metanobacterium, metanospirillum, metanobrevibacter. ¿Ya? Entonces, en la naturaleza está distribuido bacterias metanógenas en diversos ambientes. Recuerden que nosotros también somos ambiente para productores de metano a nivel del intestino, ¿no? Caso de los animales. Al eliminar los gases, no solamente eliminamos pues CO2, sulfuro de hidrógeno, sino también una cantidad pequeña de metano. ¿Qué animal es el que produce mayor cantidad de metano, jóvenes? Los rumiantes. Porque en el rumen vamos a encontrar no solamente una especie de metanógeno, varios. ¿Ya? Entonces, de ahí, por ejemplo, se puede sacar los metanógenos. ¿Muy bien? Esto es como un metanógeno transforma el ácido acético, los acetoclásticos,
lo transforma en metano. El otro ya hemos visto, ¿no? Los hidrogenofilas, que el hidrógeno y CO2. Aquí estamos viendo ya los acetoclásticos. Entonces vemos aquí, utilizan el acetato, ¿ya? Pero igualmente hay un costo de energía, ¿no? Un balance, claro, que va a producir, va a quedar un balance positivo de energía, ¿ya? Entonces, lo convierte, ¿no? Aquí hay coenzima A, y es más, esto lo utiliza para la biodiversidad de carbón, pero además lo convierte en energía, ¿ya? Aquí participa el CO de hidrogenasa, entonces vemos, va a incorporar más, ¿no? Carbono, y se separan en, fíjense, metilo y en otro compuesto. Aquí hay una descarboxilación, por eso en caso de los acetoclásticos producía metano y CO2. Acá está el CO2 y por este lado, fíjense, también participa coenzima B. Igual, en este caso, no es sodio protón motriz, aquí es, ¿no? La fuerza protón motriz, sodio motriz, perdón, acá es protón motriz, ¿ya? En el otro caso, era, habíamos visto acá, era fuerza sodio motriz. Y para los acetoclásticos es fuerza protón motriz. Ya está. Entonces, ese es el mecanismo, jóvenes, cómo estos metanógenos convierten el acetato en metano. Recuerden, en esta parte, el mayor porcentaje, la mayor cantidad de metano eran producidos por los acetoclásticos. Tenemos acá, caso los tiempos de duplicación es importante, ¿no? De las bacterias, metanógenos. Metanógenos, jóvenes, los tiempos de duplicación es muy largo, por eso el crecimiento es lento. Entonces, uno no va a pretender producir metano, pues, en horas, ¿no? O en días, ¿no? Necesita mucho más tiempo, ¿ya? Entonces, importante eso para poder, aquí se le está poniendo, ¿no? Para que se pueda dar las condiciones de producción de metano, ¿ya? Esta parte, desnitrificación de aguas residuales, acuérdense que era necesario desnitrificar, ¿por qué? Porque los nitratos sirven como fuente de nitrógeno a las cianobacterias y algas unicelulares, que causaban, jóvenes, eutrofización. Entonces, ¿por qué es importante, no? Sacar los nitratos, justamente esto ocurre. Entonces, aquí vemos en ciertos ambientes hay microorganismos, o sea que yo puedo hacer tratamiento, esto de desnitrificación con propios microorganismos. Entonces, ¿qué hacen estos microorganismos? Convierten al final, los nitratos en nitrógeno molecular. Es decir, es un nitrógeno que no va a ser asimilable por las cianobacterias y las algas unicelulares. Entonces, la presencia de nitratos en ambientes acuáticos no conviene. Pero sí, la presencia de nitratos en suelos agrícolas sí conviene. Entonces, en la naturaleza vamos a tener nitrificantes y desnitrificantes. En este caso, la presencia de desnitrificantes en aguas conviene. ¿Por qué? Porque son los que van a hacer que el nitrato, el nitrógeno que está como nitrato, sea no asimilable para las cianobacterias y las algas unicelulares. Entonces aquí estamos viendo el trabajo de estos desnitrificantes, ¿no? En realidad es un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces vemos acá el nitrato se convierte en nitrito, por ejemplo, el trabajo de Escherichia coli. Aquí vamos a ver que el caso del nitrito reductasa, ¿no? Convierte a partir de nitrito viene la pseudomona, por ejemplo, y también género nitrospira, convierten a óxido nítrico. Ya es un gas. El óxido nítrico es convertido en nitroso y a la vez esto pasa a nitrógeno molecular.
y de esa manera se ha sacado el nitrógeno asimilable, se ha convertido en nitrógeno no asimilable. ¿Ya? Entonces, es importante, recuerden, si yo les pregunto, ¿en qué tipo de ambiente los desnitrificantes no son beneficiosos? En ambiente acuático. No, y no en suelos agrícolas. En suelos agrícolas, estos desnitrificantes jóvenes generan la reducción en calidad agrícola de suelos. Porque ahí sí conviene, ¿no? Que existan nitrógeno asimilable para las plantas, que es principalmente como nitrato. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para cocos de nitrificans, Pseudomonas strepseri son netamente los desnitrificantes. Bien, entonces, asimismo, los nitrosomonas que se van a encontrar los activos, ¿no? Activos tratamiento aerobio de aguas residuales. Eso va a ayudar también la desnitrificación. Fíjense que no solamente cuando hacemos tratamiento de aguas residuales hay degradación de materia orgánica, sino también de materia inorgánica como esto, ¿no? Como los nitratos. Aquí vemos el mecanismo, proceso bioquímico de desnitrificación de aguas contaminadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, claro, esta respiración aerobia, y aquí vemos la desnitrificación. Entonces, ¿cómo es que estas bacterias desnitrifican? ¿No? Recordemos que los nitratos ocurre pues usan como aceptor final de electrones la bacteria que realizan respiración anaerobia. Entonces, en respiración aerobia, recordemos, el aceptor final de electrones es el oxígeno. Listo. Caso de reducción de nitrato. Aquí vemos reducción de nitrato. Ahí está el nitrato, ¿no? Entonces, vemos que el nitrato ya se reduce a nitrito, ¿ya? Entonces, se toma aquí los electrones provenientes de dónde, ¿no? Los electrones provenientes de la cadena de transporte de electrones se toma para poder reducir los nitratos. Pero nitratos aquí, ¿cómo que está actuando, jóvenes? Como aceptor final de electrones, ¿no? Como al igual que el oxígeno, pero ya estamos acá hablando de respiración anaeróbica. Entonces, al tomar los electrones de esta cadena de transporte de electrones, se convierte en nitritos, ¿ya? Y eso va a continuar, ¿no? Fíjense acá, ya participan otras enzimas, ¿no? En el caso del complejo de la nitrato reductasa, entonces vamos a ver, en este caso, la nitrito reductasa lo va a pasar a los nitritos a óxido nítrico, ¿no? ¿Ven? Y así continúa el proceso, vemos acá, hasta que se convierta en nitrógeno molecular. Pero fíjense la importancia, ¿no? La cadena de transporte de electrones. Todo esto ocurre en condiciones anaerobias. A partir de acá, todo esto condiciones anaerobias. Aquí no hay participación de oxígeno. Entonces, para pregunta de examen tengan en cuenta eso, ¿ya? La desnitrificación ocurre en condiciones anaerobias, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá de que lo que se logra es reducir la cantidad de nitratos. El otro, el anamox. Anamox, ¿a qué se refiere anamox? Proceso de oxidación de amoníaco en condiciones anaerobias. Igualmente, ¿no? En los tratamientos anaeróbicos puede haber presencia de amoníaco. Pues hay bastante, ¿no? Porque producto de la degradación de la materia orgánica, degradación de aminoácidos, proteínas, se produce amoníaco, pero esto se queda como sales de amonio. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay microorganismos que pueden participar en la oxidación de amoníaco, ¿ya?
Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la Brocaria anamoxidans. Es una bacteria que utiliza el sistema Anamox. Vamos a ver por qué se llama Anamox, ¿no? Carece de peptidoglucanos, pero tiene anamoxosomas. Estos microorganismos tienen anamoxosomas. Ahí están otros géneros también, ¿no? Brocaria, Quinenia, Anamoxoglobus, Yetenia, Scalindua. Son autótrofos, este grupo de bacterias son autótrofos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Esto es el anamoxosoma que van a tener pues en el citoplasma, ¿no? Como una especie de otro organelo, ¿no? Que tiene membrana, pero tiene una membrana especial, no es una membrana cualquiera, ¿ya? Entonces vemos acá lo siguiente. Interviene también nitrito, ¿no? Nitrito, ¿ya? Fíjense cómo lo reduce nitrito. Y aquí viene el amonio, ¿no? El amonio. Y entonces vemos la reacción entre el óxido de nitrógeno y el amonio, que se va a convertir en un compuesto intermediario altamente tóxico para la bacteria. ¿Ya? Un compuesto intermediario altamente tóxico para la bacteria, que es la hidracina. Entonces, para evitar que esa hidracina difunda hacia el citoplasma, es por eso que existe el anamoxosoma cuyo membrana no es similar a una membrana clásica. No está constituido de una bicapa de fosfolípidos. Tiene otra naturaleza justamente para bloquear que antes que se convierta puede difundir la hidracina y puede alterar a la bacteria. Entonces, ya como esto, el nitrógeno de hidracina, ¿cómo que sale? Debe convertirse inicialmente, ¿no? En nitrógeno molecular recién así sale. Claro, esto ya no es tóxico para la bacteria. ¿Ya? Eso es la finalidad. Entonces, en este proceso se van a generar, ¿no? Electrones, los protones. Fíjense que este anamoxosoma está participando como si fuera la membrana, como la mesosoma, ¿no? Entonces, aquí hay ATP sintasa, fíjense, y de esa manera va a generar ATP. Entonces, por oxidación de amoníaco, estas bacterias Anamox tienen la capacidad de producir ATP, ¿ya? Entonces, para finalizar, tratamiento de agua contaminada con metales. Acuérdense un poco, hemos visto la otra vez el tratamiento de metales, ¿no? Pero en este caso vamos a ver de manera general en aguas residuales cómo se puede, ¿no? Tratar o en todo caso sacar metales de aguas residuales. Existe una diversidad de mecanismos, ¿no? La bioacumulación, biosorción, que habíamos visto esa parte. Bioacumulación es que va a incorporar metal, va a incorporar en el citoplasma. Y generalmente no lo van a incorporar así como está el metal, sino como buena parte como polifosfatos. De esa manera lo van a incorporar hacia el citoplasma, como polifosfatos. Y la bioabsorción consistía, pues, ¿no? En la absorción de metales y mantenerlo, ¿no? En la envoltura. Claro, es mucho mejor que la bioacumulación, ¿no? Es mucho mejor la bioacumulación que la bioabsorción. Aquí tenemos, por ejemplo, pseudomonas curtidas, ¿no? Acumulan como polifosfatos. Asimismo hay géneros cianobacterio, Ciniococcus, ¿no? Son géneros también que pueden bioacumular. El otro mecanismo, transformación de la valencia de metal. O sea, transformando la valencia, claro que pueden cambiar. No solamente aquí tenemos, para poder separarlo, por ejemplo, el cromo. Cromo 6 es altamente tóxico cuando está en el agua, porque es muy soluble. Entonces, metales que sean muy solubles van a ser altamente tóxicos porque va a ser complicado separar. Esto se pasa, por ejemplo, a cromo 3. Entonces hay bacterias que hacen, ¿no? Cromo 6 pasan a cromo 3.
Lo que pasa es que está generando oxidación, ¿no? ¿Y, y cómo, no? ¿Qué es lo que genera? ¿Cómo oxida? O sea, han adquirido esa capacidad, acuérdense, estos son los quimiolitótrofos, han adquirido la capacidad de quitar electrones y eso convertirlo en energía. Caso de pseudomonas ambiguos. Y no solamente eso, recuerden que hablamos también de hierro, ¿no? De hierro más 2, es muy soluble, que hacen, quitan el electrón y pasa a hierro más 3. Esto es menos soluble, ¿ya? Entonces, esto ya se puede separar por sedimentación. Biometilación, mecanismo de volatilización, eso ya lo hemos visto. Mecanismo de precipitación química extracelular. Pues, ¿cómo es esto, no? Entonces, microorganismos que van a secretar sulfatos, ¿no? Sulfatos que van a formar sales, ¿no? Insolubles con los metales. Y de esa manera pueden sedimentar. Carbonatos, fosfatos que van a precipitar los metales, ¿no? Entonces, eso también va a permitir separar, ¿no?, los metales del agua. Los sideróforos, hay ciertos microorganismos que tienen sideróforos, que esto, por ejemplo, van a capturar el hierro, ¿no? ¿Con qué fin tienen esos sideróforos, no? Con la finalidad de estar por encima de la competencia, ¿no? Por ejemplo, compiten por hierro, el que tiene sideróforos siempre va a ganar. Entonces, pero estos pueden ser de ayuda para poder sacar el hierro. Pseudomonas aeruginosas, alcalígenes, eutrófos. Finalmente, mecanismos simbióticos. Las bacterias estimulan, por ejemplo, la captación de metales por plantas. También ese mecanismo. Generalmente esos jóvenes, la captación de metales por plantas, eso tiene que ver con la solubilización, ¿no? Solubilizan y de esa manera las plantas pueden captar los metales disueltos. Bien, eso es para separación, ¿no? Por ejemplo, metales. ¿En qué tipo de ambientes conviene, no? Que los metales que están no disueltos, que puedan pasar a la planta, claro, la planta, como la planta ya los separa ya ese metal de ese ambiente. Principalmente, jóvenes, de suelos. ¿Cómo se puede sacar metal de suelo? Pues en los suelos, los metales pueden estar, por ejemplo, como sales insolubles. Entonces, si está como sal insoluble, la planta, claro, no lo va a poder absorber. Pero si está disuelto sí. Entonces, hay microorganismos, entonces, claro, hay metales que van a estar en los suelos como fosfatos, principalmente, ¿no? Que van a ser insolubles. Entonces, microorganismos que tienen la capacidad de disolver y así pueden sacarlos a los metales las plantas. Ese mecanismo, recuerden, que es adecuado para la bioremediación de suelos. Bien, ahí ustedes tienen, ¿no?, microorganismos implicados en el proceso de bioremediación de metales pesados, de ambientes contaminados con metales pesados. Ahí está con cadmio, por ejemplo. Estafilococcus silosus, estafilococcus carnosus. Ahí los trabajos, ¿no?, las referencias, ¿ya? Entonces, una diversidad de bacterias. Cadmio, un metal pesado, muy tóxico. Cromo, lo que le decía cromo 6, es el más tóxico porque es muy soluble en agua. Tenemos ahí mercurio, ¿no? Igualmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos más ejemplos relacionados con mercurio, ¿ya? El caso metilmercurio, recuerden que el metilmercurio, dijimos, de los derivados de mercurio es el más tóxico, ¿no? Será más tóxico. La idea es pasar al mercurio a mercurio elemental, ¿no? Entonces va a ser menos tóxico a comparación de mercurio o metilmercurio. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, listo. No hay preguntas, jóvenes. Nos quedamos acá. Se les agradece por su presencia. Entonces ya nos estamos viendo
ya con mi persona el día del examen. Muchas gracias, jóvenes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Muchas Muchas gracias. gracias, profesor. Profesor.